Mi nombre es Encarnación Laspina, soy profesora e investigadora de la Universidad de Deusto. El título de mi ponencia es Familias migrantes e identidades sesgadas, las complicidades del derecho. El índice de contenidos que propongo abarca, en primer lugar, una revisión sobre las familias migrantes, teniendo en cuenta tanto los estereotipos como las identidades sesgadas que se pueden reconstruir desde el derecho. Valorar, en segundo lugar, cuáles son las complejidades que lleva a cabo el derecho a la hora de definir las familias migrantes. Y, por último, una revisión de la jurisdicción regional europea para poder determinar en qué grado existe una interpretación disruptiva de la vida familiar en contextos migratorios. Las familias migrantes se encuentran entre estereotipos y entidades sesgadas, tal y como muestran algunas evidencias que se pueden encontrar en la literatura específica sobre el estudio de la inmigración familiar. Hay tendencias a etiquetarlas como una inmigración falsa, dependiente, no productiva, que en francés se conoce como subie, incluso privilegiada. También hay un reflejo en la configuración normativa de las familias migrantes dentro de un paradigma que es el dominante de una familia nuclear, cuando normalmente se asocia a la tipología de familias migrantes la tradición, el patriarcado, la opresión o incluso la violencia. También en la construcción de las familias del otro vemos que se establece una concepción moral muy fuerte y un criterio vago que hace que se pueda distinguir entre buenas y malas familias migrantes. ¿A qué responden estas evidencias de lo que yo considero que está entre estereotipos y identidades sesgadas? En una reconstrucción de distintos estereotipos que, en definitiva, hacen ver la figura de la familia migrante desde una imagen o idea fija de lo que debería de ser, en un cierto punto exagerada, sobregeneralizada y excesivamente simplificada respecto tanto a los familiares que componen ese núcleo familiar como a todo el colectivo migrante y, por tanto, a sus familias. Se le atribuyen también una serie de características de pertenencia a ese núcleo familiar migrante que no son autoimpuestas por el propio sujeto, sino que dependen de sus trayectorias individuales, de sus méritos y por tanto no están sujetos a su libre elección o autonomía. También se presentan como formas de categorización no neutrales que en principio no deberían de ser negativas, pero tampoco se construyen desde parámetros positivos respecto hacia ellas mismas. En definitiva, todos los estereotipos que se proyectan sobre las familias migrantes tienen una voluntad generalista de ser descriptivas meramente, pero también acaban siendo prescriptivas, porque establecen que ese conjunto de características estereotipadas son las que debería de tener ese colectivo o esa familia en concreto. Y a su vez esos estereotipos están fuertemente vinculados a prejuicios o a la discriminación. Son dos las referencias literarias y dos obras las que tomo para poder explicar en qué medida hay identidades sesgadas en la composición de las familias migrantes. La primera, la obra de Identidades asesinas de Amin Maalouf, y la segunda, La metamorfosis de Kafka. Amin Maalouf nos recuerda que por identidad asesina es aquella que reduce la entidad a una única pertenencia, lo que lleva a una visión del mundo que es totalmente sesgada y distorsionada, porque obliga al sujeto a tener que decidir entre reafirmar a ultranza su identidad o bien perderla por completo y por tanto ser sujeto de desintegración. Anteriormente, en la metamorfosis de Kafka también se ve claramente esta misma idea del individuo como una entidad sesgada en la medida en que hay una instancia superior que hace que el sujeto tenga que aislarse de la sociedad y vivir en una soledad sus relaciones porque se le impone una forma de ser, planteándose como una imagen de anomia, de extrañamiento y desarraigo de sí mismo. Cuando me refiero en este segundo bloque a las complicidades del derecho definiendo las familias migrantes, en primer lugar se observa en el derecho que no existe una familia, una definición de familia stricto sensu, se mantiene como una cuestión que sea abierta, sin un contenido único y sin una definición, y por tanto la composición jurídica en los tratados internacionales de derechos humanos queda abierta también a la influencia de aspectos que no tienen que ver estrictamente con el derecho, sino que son el tejido social, cultural, etc.
etc. Pero esto mismo no ocurre en cuanto a la familia migrante, dado que sí que existe la gran excepción en el artículo 44.2 de la Convención Internacional sobre Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus familias, una definición taxativa de lo que se entiende por familia migrante y, por tanto, de cuál es su composición jurídica, que es la que después vemos que se traslada en la mayor parte de las normas de extranjería, las normas que regulan aspectos relativos a la inmigración familiar. A la luz de las definiciones y referencias que he mencionado anteriormente, podemos plantearnos varias preguntas sobre cómo es la forma de ver del derecho de las familias migrantes. Por una parte, podemos ver cómo llega a poder excluir a miembros de la familia, a aquellos que no pertenecen a un núcleo familiar o tradicional dominante, que se puedan imponer una serie de reglas a ciertos miembros para que puedan estar dentro y fuera de esa definición. También que se puedan aplicar juicios de valores patriarcales, heteronormativos y etnocéntricos para hacer esa configuración del núcleo familiar. Y por último, hay un intento de preservación de una buena familia basada en un matrimonio heterosexual o en una figura paterna como sustentador de esa familia y una madre que atiende exclusivamente al cuidado de su descendencia. En el marco jurídico que regula la inmigración familiar podemos encontrar una primera categoría de criterios legales, también considerados internos, que definen lo que es una familia migrante. Estos criterios los he extraído de mi investigación de tanto la Directiva 2003/86 como también su aplicabilidad al derecho de extranjería nacional de casi la mayoría de los Estados miembros. En primer lugar, en ese núcleo familiar encontramos hijos menores de edad, adultos solamente si son por motivos de salud. Existe un margen de apreciación muy alto para poder valorar otras situaciones familiares que no son estrictamente las de progenitor e hijo. La familia colateral queda en segundo lugar y a veces excluida, sobre todo salvo los casos de hermanos dependientes. También se lleva a evitar matrimonios forzados, estableciendo requisitos de edad mínima y máxima para contraer matrimonio. Se puede llegar incluso a reducir al máximo el vínculo que no es matrimonial, es decir, el caso de reunir a parejas que no están registradas o cónyuges que no están casados. También la exclusión de padres e hijos polígamos y, por último, un criterio biologicista aplicando la exigencia de una prueba de ADN o criterios antifraude. También podemos encontrar criterios legales externos desde ese conjunto de normas que regula la inmigración familiar. No son aspectos que tienen que ver con el sujeto o qué lugar ocupan dentro del núcleo familiar, sino que son elementos condicionantes como la presentación de seguro de enfermedad suficiente, no tener ingresos del sistema de asistencia sanitaria social, el tener que estar fuera del territorio de Estado miembro para poder beneficiarse de una reunión o una reagrupación, un acercamiento con su familiar, el que se pueda someter a pruebas preliminares de integración a los niños mayores de 12 años para poder garantizar que son sujetos integrables. También se pueden establecer condiciones obligatorias de un periodo de residencia si queremos reagrupar a un familiar directo como un hijo respecto a un ascendiente que es de 5 años. También una provisión de un alojamiento adecuado. Y por último, que se puedan establecer requisitos en cuanto a recursos estables para mantener ese núcleo familiar en el país de acogida. Si hiciéramos una pequeña sinopsis de casos emblemáticos, anecdóticos que han pasado por el Tribunal de Derechos Humanos, vemos que podemos distinguir 4 grupos de representación de este tipo de familias migrantes con sus identidades sesgadas. Por una parte, aquellas en las que casos como Gul y Amut, en los que se entiende que se puede admitir que haya una separación, un desplazamiento familiar y, por tanto, como se trata de una decisión libre de las partes, de los familiares, no se puede llevar a efecto ese restablecimiento de la vida familiar. Es decir, el propio sujeto migrante decide el vivir separado de su parte de su núcleo familiar. En otros, en cambio, sí que se atiende a que la forma más adecuada de vida familiar es aquella la que permite que los menores, los niños, puedan estar integrados con parte de su propia familia que ya se encuentra en el país de acogida, o bien en el que está en juego el cuidado de la madre de los hijos en caso de expulsión, viendo que la madre debe ser, bajo ese estereotipo de género de cuidadora de los hijos, no debe ser separada y por tanto se permite que puedan estar viviendo en un país distinto del que son nacionales.
En cambio, no es tan benigno el Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuando las relaciones familiares se producen entre progenitores e hijos y adultos, donde no hay una dependencia no solamente afectiva, sino también económica de las partes de los integrantes de ese núcleo familiar. Una última jurisprudencia que ha ido en aumento, que también retoma un caso anterior, que es el ABC contra el Reino Unido o el caso Biao contra Dinamarca, vemos que también se postula el que en las relaciones familiares debe haber un derecho a no ser discriminado, pero ahí juega un gran margen de apreciación de cada Estado a la hora de considerar cuáles son los elementos con los que se puede determinar que el trato diferenciado entre familiares migrantes pueda tener una justificación razonable y proporcionada. La jurisprudencia más rica, que ha dado elementos de crítica de la forma en cómo se puede intentar paliar ese elemento disruptivo, ha sido la jurisprudencia que ha emanado respecto a los ciudadanos de la Unión Europea que intentan, ya sean hijos, en su mayoría hijos menores, que es de familiares de nacionales de terceros países. Es decir, que al tener derecho los menores como ciudadanos de la Unión Europea de residir en territorio de ese Estado miembro de acogida, fuerzan el que no puedan ser separados de sus padres, que son nacionales de terceros países, en circunstancias excepcionales. Pero un requisito que ha sido, digamos, mayormente perfilado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es que ocurre en esos casos en los que el ciudadano europeo no es un ejerciente de la libertad de circulación activo, sino que se encuentra en el propio Estado miembro del que es nacional y por tanto podía estar fuera del paraguas del nexo comunitario que les daría un estatuto de protección más elevado. Son emblemáticos y representativos de estas lógicas de interpretación el caso Shen sobre el derecho de un hijo ciudadano de la Unión Europea a residir en la Unión Europea con sus padres y su derecho ciudadano de la Unión Europea permite el que vivan sus padres naciones de terceros países con él y no se rompa o se separe el núcleo familiar. También los casos de que no puede haber una privación de derecho a residencia al menor cuando los padres tienen antecedentes penales, porque debe primar el interés del menor de que pueda estar al cuidado de sus padres en el territorio en el que se encuentre y por tanto que no deban de renunciar a su residencia en la Unión Europea. Y por último también los límites que se imponen a las medidas nacionales que obligan al abandono del derecho a residir de los hijos menores ciudadanos europeos que no ejercen la movilidad. Esta es como una pequeña panorámica de la casuística muy rica que existe para poder determinar esas formas estereotipadas y sesgadas de las familias migrantes que contribuye en las complicidades explícitas e implícitas que tiene el derecho. Muchas gracias por vuestra atención. Aquí tenéis la referencia a mi correo electrónico. Estaré encantada de poder resolver dudas o preguntas.